Abogada ecuatoriana, máster en Derecho de Nuevas Tecnologías y candidata a doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Investigadora y consultora, docente y tutora virtual de pregrado y posgrado, conferencista nacional e internacional, autora de varios artículos publicados en revistas indexadas en temas relacionados con el derecho informático, el derecho civil, el derecho procesal civil y la administración de justicia. Además, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas. En el ámbito público, se ha desempeñado como subsecretaria de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Funcionaria judicial y asesora de la Dirección de Asesoría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente es directora nacional de Datos Públicos, entidad en la que bajo su liderazgo ha desarrollado el anteproyecto de protección de datos personales para el Ecuador, el lanzamiento de la página web internetsegura.gov.es y la política pública para una Internet segura para niños, niñas, en colaboración con el Ministerio de Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación, además del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y representantes de la sociedad civil, así como también desarrolló el programa 6 del Plan de la Sociedad de la Información, denominado Protección de Datos Personales, entre otros. La temática que abordará en esta jornada se titula Situación de la relación del derecho a la protección de datos personales con el derecho de acceso a la información pública y sus mecanismos de tutela en el Ecuador. Estimada abogada, éxitos y bienvenida. Muy buenos días con todos los presentes. Para mí es un honor estar en este prestigioso evento y quiero hacer un especial agradecimiento al doctor Zavala, Mario, porque ha tenido la delicadeza de, durante más de un año, comentarme de lo valioso de este proyecto y solicitarme mi participación, darme todos los insumos, lo necesario para que desde el Ecuador podamos contarles qué pasa en la práctica cuando los derechos fundamentales no se ejercitan. Escuchando a mis antecesores, excelentes expositores, puedo dar fe de cómo el derecho tiene que ir a la par de todas las innovaciones tecnológicas, tiene que ir a la par del desarrollo social, porque si es que no logra esta sinergia adecuada, lamentablemente ocurren casos como los que les voy a contar en la mañana de hoy, relacionados con la falta de protección, relacionados con, lamentablemente, una situación ambivalente respecto de la dignidad de los seres humanos en entornos digitales. Y de allí la necesidad de comentarles que hay una serie de factores que ocurren en el Ecuador y que son parte de la ponencia y que voy a explicar sobre la base de lo que nos ha abordado en esta temática, que es la transparencia, el acceso a la información pública y la consolidación de democracias, que debe también ir de la mano de otros derechos fundamentales que los permiten materializar. En tal sentido, voy a compartir mis diapositivas, si fuera tan gentil en esperarme. Y el objetivo de la investigación que comentamos con el doctor Mario Zavala fue comprender cuáles son los contenidos esenciales de dos derechos fundamentales que existen en el Ecuador: el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales, con el objetivo de verificar cuáles son los casos en el que el derecho de acceso a la información pública prevalece respecto sobre todo de información personal de funcionarios públicos.
La accesibilidad a esta información personal es necesaria porque el ciudadano debe poder ejercer su control fiscalizador en aras de construir sociedades abiertas, transparentes, con pilares democráticos sólidos. Para poder entender esto, hay que primero hacer una evolución de los dos derechos a lo largo de la historia. Y podemos ver que los dos derechos tienen un nacimiento común. Aparecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, no tienen un mismo desarrollo, pues es en 1966 que el derecho de acceso a la información pública consta ya de una manera incipiente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque nace desde la libertad de expresión. Y una manifestación de la libertad de expresión es precisamente el acceso a información. Posteriormente, ese acceso a la información se transforma en acceso a información pública, que es aquella que tengo yo como ciudadano común derecho a conocer para poder fiscalizar al Estado al que me pertenezco. Pero esa concepción es posterior. Es propia ya de tratados como el de Maastricht de la Unión Europea, de las conclusiones del Consejo de Europa de Lisboa y del Consejo Europeo de Edimburgo, que lo que hacen en ese tiempo es verificar que todo este proceso de conglomerado, de unión que se estaba desarrollando en Europa, requería la participación de los ciudadanos como veedores y hacedores de todos estos procesos que configuraban este nuevo grupo global que se desarrolló en esos años. En el Tratado de la Ámsterdam y en la Declaración de Chapultepec con posterioridad ya se hace hincapié a que este derecho de acceso a la información ya no solo se refiere a estos elementos de participación, sino de acceso a archivos, a documentos, a elementos que ayuden al ciudadano a tener la certeza de qué está haciendo el Estado, no solo en la gestión de recursos públicos, no solo en el diseño de políticas públicas, sino con la información que tiene sobre los propios ciudadanos o sobre los beneficios a los que estos tienen derecho. Es a través de la Convención Interamericana contra la Corrupción que dictó la OEA en 1996, que ya se configura el contenido íntegro del acceso a la información pública como una garantía sustancial para el fortalecimiento de sociedades democráticas. De otro lado, el derecho a la protección de datos personales, si bien nació de la mano de la intimidad en la Declaración de Derechos Humanos y se entendía inicialmente como una manifestación de ella en entornos digitales a través de, sobre todo, los usos que se les pudiera dar a los datos en bases electrónicas generadas para el efecto, tenemos resoluciones como la 68509 de la Comisión Europea sobre derechos humanos y nuevos logros científicos en el 73. Así tenemos otras dos resoluciones de igual similitud y la recomendación es la de flujos transfronterizos para el desarrollo económico social. Ya se verificó la necesidad de que la información personal viaje de un país a otro, pero el convenio 108 es el nacimiento propio de la protección de datos personales distinta de la intimidad, de tal manera que a través de la sentencia de 1983 del Tribunal Constitucional Federal Alemán, se identifica como parte del contenido esencial de la protección de datos personales a la autodeterminación informativa. Yo decido en qué contextos, bajo qué circunstancias entrego mi información personal a otro para recibir de ellos beneficios, bienes o servicios, y por eso puedo ejercer de forma abierta la forma en la que se puede estar utilizando esta información sobre mí. Se desarrolla una directiva que es del 95, que se incluye también este derecho en la Carta de Derechos Fundamentales, y ahora mismo tenemos ya un reglamento general de protección de datos personales que es el estándar más importante a nivel mundial respecto de la garantía de este derecho fundamental. En el Ecuador, por su parte, el desarrollo también ha tenido un proceso distinto.
Mientras que toda la normativa de acceso a la información pública y que por lo tanto está desarrollada o diseñada para verificar cómo funciona o cómo se regulan los datos públicos, aparecen en la Constitución de la República del 2008, pero antes ya estuvieron presentes en la Constitución del 98. Es decir, en la Constitución del 98 ya se incluye no el derecho de acceso, sino una garantía constitucional que es el derecho de acceso a la información pública. Posteriormente, esta Constitución, que es la vigente en el Ecuador, que es la Constitución de la República del 2008, desarrolla ya no solo la garantía constitucional, sino también el derecho de acceso a la información pública contenido en esta normativa. Y a su vez, la desarrolla en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del 2009. Pero este enfoque constitucional es posterior, porque en el Ecuador es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2004 la que incluye por primera vez estos elementos que son sustanciales para que la ciudadanía pueda evidenciar qué está haciendo el Estado para garantizar sus derechos, cómo el Estado está entregando esa información para que el ciudadano pueda hacer su rol fiscalizador. Y allí encontramos nuestra primera complicación, y es que nuestra ley de orgánica de transparencia y acceso a la información pública es anterior a la Constitución vigente del Ecuador y por lo tanto su configuración no va alineada a lo que el derecho y el mecanismo de tutela, que es la acción o la garantía jurisdiccional de acceso a la información pública, han señalado en la Constitución vigente. De tal manera que tanto ley como reglamento están desfasados en el tiempo y no han tenido una actualización. Y no existe sentencia vinculante de la Corte Constitucional sobre esta temática. Del otro lado, respecto de datos personales, no existe una ley en el Ecuador, ni ahora ni antes ha existido tampoco, y lo que tenemos nosotros es un reconocimiento paulatino desde la Constitución de 1978, que fue codificada en 1996 y en la que se incluyó por primera vez el habeas data como garantía constitucional y en el que a través del habeas data se hacía referencia a que se estaba protegiendo datos personales, que hay una aproximación a esta temática. Sin embargo, esta situación se reprodujo en la Constitución del 98, es decir, se consideró al habeas data y no al derecho fundamental, de tal manera que también allí hay unas contradicciones porque como el modelo estaba atado a la intimidad, se protegía solo a través del habeas data a aquellos datos personales considerados íntimos. Es en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 en el que aparece ya el derecho a la protección de datos personales como un derecho autónomo independiente de la intimidad y además también se consagra la habeas data ya no solo como una garantía jurisdiccional que permite la protección del derecho a la intimidad, sino de alrededor de 12 derechos porque se entiende que la habeas data garantiza esta autodeterminación informativa, este proceso de autoconstrucción en sociedad que nos permite el ejercicio de otros derechos personalísimos, de otros derechos de la personalidad, como por ejemplo el honor, el buen nombre, la imagen, la propia voz, la identidad misma, etc. En la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional existe actualmente tanto la garantía jurisdiccional de acceso a la información pública como el de habeas data, y lo que tenemos en el Ecuador únicamente que haga referencia y que nos permita de cierta manera tener algún marco normativo es la Ley de Registro de Datos Públicos, que es la ley que norma la institución a la que yo me pertenezco y que tengo el honor de servir. Sobre esta temática, además, tenemos algunas sentencias que han intentado llenar este vacío normativo al que nosotros estamos sometidos debido a la falta de una ley de protección de datos personales. Como ustedes pueden ver, entonces la situación ecuatoriana es una situación de laboratorio, es una situación compleja, porque mientras en el resto de la región
¿Cuentan ustedes tanto con un marco constitucional coherente como con un marco legal coherente que les permite incluso establecer diálogos más profundos como un ejercicio directo en lo que hemos visto hoy, datos abiertos, una postura para lograr que se habiliten o se generen habilitadores, tanto en la sociedad civil como en la academia, como en el propio Estado, para exigir de cada uno de ellos su rol que permita una interacción para lograr una difusión y un acceso adecuado a la información. Nosotros todavía tenemos discusiones básicas, discusiones sencillas, pero que evidencian que cuando los marcos normativos no están bien estructurados, hay lagunas normativas, contradicciones, confusiones, que en realidad al que afectan es al ciudadano mismo, porque se están produciendo en el Ecuador dos fenómenos sustanciales. El primero es que no hay mecanismos de tutela para proteger la información personal y al no tener esos mecanismos de tutela, tampoco podemos generar otros mecanismos de control de la información pública, precisamente porque a través de los discursos de protección de la información, las autoridades públicas no entregan su información personal, pese a que su contenido o la información que ellos tienen siendo personal, tiene elementos de consideración general, de interés para toda la sociedad, que deben ser justificados como accesibles. Para entender esta problemática, voy a darles una serie de elementos que nos ayuden a distinguir las garantías jurisdiccionales de habeas data y de acceso a la información pública, porque si bien el habeas data nació como una visión anterior, sobre todo en Latinoamérica, por eso es que se hablaba del habeas data impropio. El habeas data protege la individualidad, protege al titular de la información. Y en ese sentido, lo que se puede a través de esta garantía jurisdiccional de carácter constitucional solicitar a personas naturales, personas jurídicas, instituciones públicas o instituciones privadas que manejan información, es precisamente aquella información o datos personales que están bajo su poder y que probablemente han tenido alguna dificultad en su manejo. Mientras tanto, el acceso a la información pública lo ejerce el ciudadano común respecto de información que quiere acceder del Estado para que el Estado le entregue y de esta manera poder, así como cumplir con un rol de rendición de cuentas, de fiscalización, de exigencia de transparencia, también diseñar políticas públicas, también participar en los entornos democráticos, ejercer sus derechos políticos, ejercer su derecho de escrutinio ciudadano, identificar las fortalezas y debilidades del Estado y por lo tanto realmente participar en esta sociedad democrática. Esto que parece sencillo en el Ecuador no lo es tanto. Hay un ejemplo de estos días que ha sido paradigmático. Una alcalde de una de las ciudades del país acaba de solicitarle a un juez que se le entregue toda la lista de personas que tienen COVID con nombre y apellido, usando como acción, como garantía jurisdiccional, el acceso a la información pública. Y por extraño que parezca, el juez le concedió el recurso señalando que esta es información pública. Y ahí vemos cómo la falta de claridad, la falta de una comprensión, la falta de normativa, las contradicciones y las lagunas pueden estar generando niveles de desprotección y de vulneración. Porque si bien se podría entregar información a esta alcaldía para el ejercicio de su trabajo, se lo debe hacer con parámetros de protección, de tal manera que la información que solicita no sea información personal,
sino sea información anonimizada. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueda entregar información que permite el ejercicio de las políticas y de las competencias municipales sin llegar al nivel de identificación, sobre todo porque en el pedido no solo están las personas que actualmente han sufrido COVID, sino que han superado ya la enfermedad, de tal manera que no se logra comprender para qué se requiere ese tipo de información en el ejercicio de las políticas municipales. Si es para un tema de trazabilidad y de seguimiento, se debería entonces hacer una consulta no general, sino individualizada y que responda específicamente a las competencias legales de este tema de acceso a la información desde la perspectiva de lo que requiere este municipio para entregar sus cumplir con sus obligaciones respecto a la sociedad. ¿Cuál es entonces otra de las dificultades prácticas que vemos en estas confusiones que se presentan en el Ecuador? Y es que el dato personal no muta en dato público por el hecho de que conste en un fichero. Y esta es precisamente la dificultad que nosotros podemos ver en el ejemplo que les estoy mostrando. El juez de garantías constitucionales considera que que esa información consta en una base del Ministerio de Salud Pública, esa información, siendo de carácter personal, es ahora un dato público y tiene que ser entregada a quien lo solicite. Cuando los datos personales, por su condición de derecho fundamental, están totalmente atados a la titularidad, ni siquiera a la propiedad, a la titularidad de quienes son sus detentadores, es decir, sus titulares. Son datos que me pertenecen desde la titularidad, no desde la propiedad, porque me identifican y me hacen identificable y porque a través de esa información yo puedo ejercer mis derechos fundamentales. Esta simple pero no tan clara concepción se radicaliza cuando, por ejemplo, quienes intentan acceder a esa información creen tener intereses legítimos. Voy a comentarles otro ejemplo. En la institución en la que yo trabajo, suelen presentarnos con mucha frecuencia abogados solicitudes sobre las direcciones de las personas para que nosotros, como Dirección Nacional de Registros Públicos, les entreguemos esa información, sobre todo de domicilios, para que estas personas puedan hacer procesos de citación. Cuando nos hacen ese tipo de peticiones, nosotros contestamos que el dato que el registro civil recopila por tema de direcciones, que la ANT recopila por un tema de direcciones, la ANT es la Agencia Nacional de Tránsito y es la que emite en el caso de los ecuatorianos la licencia de conducción, y por lo tanto, en virtud de esa emisión de esa licencia de conducción, entrega el ciudadano su dirección domiciliaria. La dirección domiciliaria que se entrega a partir del recibo telefónico o de los servicios públicos como luz y agua son domicilios asociados al servicio. Es decir, cada uno de los espacios donde se recopila la información, ese domicilio tiene una finalidad específica, de tal forma que en ninguno de ellos el domicilio está siendo entregado para que surta el efecto de domicilio para notificaciones o citaciones en procesos judiciales. Por ello es que nosotros contestamos de forma categórica que no es posible entregar esa información por ninguno de estos registros porque la finalidad para los que fueron obtenidos no es esta de citación o notificaciones judiciales. Sin embargo, nos pasa en la práctica que lejos de invocarnos nuevamente o de comprender que lo que estamos hablando es de datos personales, nos invocan el derecho de acceso a la información pública diciendo que como esa información pertenece a una base del Estado, es obligación de las instituciones públicas entregarla. Esta confusión entonces nos visibiliza o nos puede mostrar de forma ejemplificativa cómo en la práctica el hecho de que en el Ecuador se haya desarrollado de forma
desordenada el derecho de acceso a la información pública, con anterioridad al derecho a la protección de datos personales, de tal manera que incluso ni la Constitución vigente está alineada a las normativas que regulan al Ecuador, y tampoco existe una ley de protección de datos personales, hacen que el proceso de gestión de la información, de manejo, de realización de actividades que permitan la garantía de derechos, se pueda realizar con absoluta tranquilidad y se pueda ejercitar de forma adecuada. Desde dos ejemplos también que constan en jurisprudencia obligatoria y en una sentencia del 2006 anterior a la Constitución del 2008, ya se determina con mucha frecuencia que no se puede solicitar a través de habeas data información sobre gestión, en este caso, en el ejemplo que les estoy señalando, municipal, y que para acceder a esa información se requiere iniciar la acción de acceso a la información pública, porque los objetivos son distintos, a tal punto que la jurisprudencia obligatoria ha tenido que aclarar que son dos acciones completamente distintas y que por lo tanto se debe privilegiar la confidencialidad para los titulares de datos personales y, en su defecto, la publicidad para aquella información que es de carácter público. Otro de los evidentes problemas que tenemos se refiere a la confusión entre dato y registro. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que crea y regula el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y regula y organiza el sistema de registros públicos a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que es la institución en la que yo trabajo, tiene un problema en la propia nomenclatura de la institución. Es decir, la institución donde yo trabajo, que es la que ejercita esa ley, se llama Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Como si es que las únicas informaciones a las cuales nosotros pudiéramos tener acceso y por lo tanto regentarlas, organizarlas, sistematizarlas, regularlas en todo el Estado ecuatoriano, fuera exclusivamente sobre datos públicos. Cuando hemos visto que las bases de datos, los registros públicos, están conformados tanto por datos personales como por datos públicos. Y el ejemplo que suelo usar en todas las intervenciones es la base de registro de la propiedad. El registro de la propiedad es un registro en el que se incluye información que genera o constituye un derecho, en este caso el derecho de propiedad, en virtud del tracto sucesivo que se produce por el traslado de esta entre un ciudadano y otro. Este registro está conformado por una base de datos. Esta base de datos, imaginemos una tabla de Excel, de la columna 1 a la columna 20, se refiere solo a datos del inmueble, donde está ubicado, su georreferenciación, sus límites, en definitiva, todo aquello que nos ayuda a determinar su ámbito geoespacial. Y en cambio, de la columna 21 a la columna 40, están aquellos datos que nos hacen alusión a quién es el titular, quién lo fue, qué gravámenes y en qué contextos fueron generados, y por lo tanto si es que pueden o no ser asumidos como propiedad de un individuo o en su defecto como propiedad de otro. Como ustedes ven, en el mismo registro, en la misma base de datos, pueden confluir entonces datos personales y datos públicos. Tanto la ley del sistema de registro de datos públicos como el nombre de la institución tienen entonces una confusión. No debió haberse llamado de datos públicos, debió haberse llamado de registros públicos, porque dentro del registro constan esta diversidad de datos. Y esta que parece una confusión solamente en el nombre, en realidad refleja que hay una confusión de fondo. Y eso se puede identificar en el concepto de dato público registrable. Y es que la registrabilidad es una característica por la cual la ley de manera taxativa establece cuándo datos personales tienen que estar incluidos en registros, aún en contra de la voluntad de un titular. Y el ejemplo de esto es el registro civil.
para garantizar el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a toda esta manifestación del ciudadano y su relación con el Estado. Cada uno de nosotros, desde el momento de nuestro nacimiento, tiene que estar inscrito en un registro que es el registro civil. Esto no es optativo del titular, es obligatorio. Y en esta obligatoriedad se garantizan los otros derechos. Se convierte en una llave de acceso para los otros registros. Por eso es que hay datos personales que son registrables y hay datos públicos que son registrables. No todos los datos públicos son registrables, no todos los datos personales son registrables. Y volvemos al ejemplo del registro de la propiedad. En el registro de la propiedad habrá otros datos públicos, por ejemplo, la condición de bien patrimonial, la condición de un terreno que tiene una afectación por línea de fábrica o por la construcción de calles o avenidas, pero no necesariamente ese dato público es registrable en el registro de la propiedad. Podrá hacerlo en un registro de catastro, podrá hacerlo en un registro municipal de manejo de urbanístico, pero no necesariamente un registro de la propiedad. Lo mismo ocurre con un dato personal. Un dato personal podrá ser registrable en una institución pública o en un registro específico dependiendo de la naturaleza del derecho que se esté garantizando del titular. La información pública personal es otro de los conflictos que tenemos en la nomenclatura de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa normativa que yo les mencioné al inicio, que es del 2004 y que es la primera, que es antecedente del reconocimiento al derecho de acceso a la información pública vigente, que está en nuestra Constitución del 2008. Y es que allí aparece el concepto de información pública personal. Pero el concepto de información pública aquí no está asociado a que es de una entidad del Estado, sino a la accesibilidad o publicidad. Y es de allí donde surgen bastantes dificultades porque, por ejemplo, ha ocurrido en una última temporada en que las instituciones públicas no saben si entregar o no la condición de discapacidad de un funcionario público porque es una información personal, pero no se sabe si es que es de esa información que puede ser o no accesible al público. ¿Por qué? Porque hubo una denuncia, lamentablemente en el Ecuador, de que habían algunas personas que sin ser discapacitados habían utilizado los beneficios de la ley de discapacidad a través de la emisión de un certificado o de un carnet que les habilitaba como personas con discapacidad y se inició en el Ecuador un proceso de revisión de quién realmente puede tener o no ese carnet o ese beneficio, porque había unas denuncias respecto a de que fue entregado sin tener estas reales condiciones de discapacidad. Y en ese ejercicio de acceso a esa información pública por parte de todos los ciudadanos que querían realizar una actividad de fiscalización, había esta duda de si se entrega o no la información porque no se sabe si esta información personal es o no de aquella que está permitida la publicidad o la accesibilidad al público, peor aún con la dificultad que les señalo ahora mismo, que es el hecho de que la denominación o el artículo habla de una forma de publicidad y al mismo tiempo niega el acceso de esa publicidad si se trata de datos que pueden ser de carácter personalísimo, como en este caso la condición de discapacidad. Como les he comentado, toda esta complejidad se intenta solucionar en un proyecto de ley que consta en la Asamblea desde el año pasado, 19 de septiembre, que es el proyecto de ley de protección de datos personales, en los cuales hacemos ya una aclaración sobre el concepto de dato personal, el concepto de datos personales registrables y cómo estos se entrelazan para podernos dar un ámbito de aplicación en el cual de forma específica, clara, diáfana, se logre determinar que el carácter personal de los datos, el carácter de los datos personales no se pierde, no se muta. Lo que ocurre es que en virtud de este ejercicio de ponderación entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales, siempre prima el derecho de acceso
acceso a la información pública, en garantía precisamente de construir estados democráticos. Así ya lo ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde el 2012 y lo ha afianzado en informes del 2016, de tal manera que no se puede restringir la circulación de información de interés público sobre funcionarios o personas públicas o candidatos en ejercicios de sus funciones con el elemento de la protección de datos o de la privacidad. ¿Por qué? Porque es importante que haya una prevalencia del acceso a la información pública para que por razones de interés público, por razones de interés general, de este bien común que debe ser nuestra visión primaria, se prepondere el acceso a este tipo de información, aun cuando se trata de datos personales, precisamente para garantizar estados transparentes y democráticos. Muchísimas gracias. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. Sembramos futuro.